Bien, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Vamos entonces a dar inicio a este tema que trata sobre la preparación de materiales envoltorios y métodos de empaque y esterilización de materiales médicos quirúrgicos. Vamos a hablar lo que todo corresponde en generalidades básicas acerca de esta preparación, desde qué nos dice organizaciones internacionales como organizaciones nacionales, como es la norma técnica aquí en el Perú. ¿Qué nos dice la norma técnica acerca de esta área donde se prepara estos empaques, ¿no? La norma técnica nos dice que la responsabilidad de todas las etapas del proceso de esterilización y desinfección es de la central de esterilización, donde lo dice en el Manual de Desinfección y Esterilización Hospitalarias del MINSA 2002, ¿no? Nos dice también que la central de esterilización es un servicio importante de las instituciones donde se realiza todas las etapas del proceso de esterilización. Menciono también que la central de esterilización es esta unidad donde se va a encargar de suministrar en forma expedita y oportuna el material y equipos esterilizados para la ejecución de acciones de salud en los servicios. Es la unidad orgánica encargada en la organización, orientada y encargada en realizar organización, orientación y supervisión de todos los procesos de limpieza y descontaminación, así como le de la desinfección y del proceso de esterilización de los materiales, equipos e insumos. Para ello se necesita, pues, contar con un personal altamente calificado y capacitado. Una central de esterilización eh, puede ofrecer importantes beneficios para la organización, específicamente en materia de seguridad del paciente. Entre las ventajas de esta centralización se encuentra que la central de esterilización tiene que cumplir los estándares del proceso, control de calidad centralizado, un control exhaustivo del stock de piezas, ¿no? Un inventario de estos instrumentales, ahorro de costo en tiempo de equipo y eficiencia a través de una supervisión en las tareas de limpieza, mantenimiento y esterilización propiamente dicha, y mejor utilización de todos los recursos que cuenta la central de esterilización. Cuenta con diferentes áreas. Dentro de ello, llamemos a las áreas técnicas como que mantiene un flujo unidireccional de lo sucio a lo limpio, al igual que el centro quirúrgico, ¿no? Que maneja igual este mismo flujo unidireccional. Cuenta con una área técnica, una área de apoyo y una área administrativa. La área de almacenamiento del área del material, que va a ser un área característica de color verde, ¿no? Área estéril. Una área de limpieza y descontaminación por donde primero se va a comenzar todo el proceso de esterilización. Una área de limpieza y descontaminación que es por lo característico es una área sucia, una área color roja. Una área color azul, ¿no? Que es la área limpia, es la área de acondicionamiento donde se va a empaquetar, preparar y esterilizar los materiales. En esta área es donde nos vamos a centrar. La clasificación de material médico quirúrgico. ¿Qué corresponde a la clasificación de materiales médicos quirúrgicos? Es indispensable saber acerca de esta clasificación porque nos va a dar idea de más o menos de qué estamos tratando el día de hoy. Tenemos que identificar la clasificación de Sponley. ¿Qué es la clasificación de Sponley? Esta clasificación de Sponley nos va a dar pautas exclusivas de cómo poder dividir los materiales médicos quirúrgicos, instrumentales o materiales, etcétera. Esta clasificación de Sponley es un sistema ampliamente aceptado para determinar el nivel de desinfección o esterilización necesario para que los dispositivos médicos, según el riesgo de infecciones asociados a su uso en el paciente. ¿Qué nos dice la clasificación de Spaulding? Divide en tres tipos de clasificaciones de materiales médicos quirúrgicos. Primero, el material crítico, el semicrítico y el no crítico.
Hablemos del material crítico. ¿Qué nos dice en esta clasificación de Spaulding? Que por cierto recibe este nombre de Spaulding, pues por el creador quien hizo esta clasificación, ¿no? El material crítico tiene como definición que son aquellos dispositivos que entran en contacto con el tejido estéril o sistema vascular. ¿Qué quiere decir? Con el ambiente estéril. Esto quiere decir que lo vamos a obtener pues en áreas externas de centro quirúrgico. No. Estos materiales, por lo general, los materiales críticos van a estar dentro del área de centro quirúrgico, porque recuerden que son los que van a entrar en contacto con tejido estéril, quiere decir cavidad estéril, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las intervenciones operatorias. Ejemplo de ello, instrumental quirúrgico. Los instrumentales quirúrgicos entran en esta cavidad estéril. Bisturís, pinzas, tijeras, etcétera, ¿no? Al igual que los equipos de laparoscopías. También están constituidos dentro de los materiales críticos catéteres intravasculares y prótesis implantes. Estas requieren un proceso de esterilización obligatoria porque entran en este espacio que por lo general se caracteriza, ¿no? Y se describe por ser estéril. Método más común, vapor o a presión mediante el autoclave. Y alternativas como el óxido de etileno, el ETO, el plasma de peróxido de hidrógeno para el material termosensible también. Justificaciones: cualquier microorganismo presente que puede generar infecciones graves o incluso mortales, ¿no? Teniendo en cuenta de estas clasificaciones, ya vamos armando incluso preparando y armando nuestros paquetes. Los materiales semicríticos. ¿Quiénes son los materiales semicríticos? ¿Cómo se define? Son todos aquellos que entran en contacto con mucosa o piel no intacta, pero no penetra tejidos estériles. ¿Cómo qué? Como los endoscopios, como los espéculos vaginales, como laringoscopios, como los termómetros rectales también, ¿no? Estos es un ejemplo claro de aquellos materiales que entran en contacto con mucosa y piel no intacta, pero no penetran tejidos estériles, no entran dentro de la cavidad, ¿no? Eh, Estos materiales semicríticos requieren un tipo de desinfección de alto nivel, no un proceso de esterilización. ¿Podría requerir algún proceso de esterilización? Sí, claro. También sería necesario, ¿no? Pero también podría pasar por un proceso de desinfección de alto nivel o esterilización si el material lo permite. Métodos desinfectantes químicos de alto nivel, ¿como cuál? El que conocemos más y se usa más aquí en el Perú, el glutaraldehído, el que conocemos nosotros como Cirex. El glutaraldehído a 2% y el otro pues es el ortanaldehído, ¿no? Que finalmente son desinfectantes de alto nivel. El ácido paracético y el peróxido de hidrógeno también, si quisiéramos esterilizar. ¿Cuál es el fundamento de este tipo de materiales semicríticos? Pues las mucosas son más resistentes a infecciones que los tejidos estériles, pero aún existe riesgo de transmisión de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces esto es importante también saberlo para poder clasificar nuestros materiales, preparar nuestros materiales. Finalmente tenemos la última clasificación de Sponley, que es materiales no críticos. ¿Qué define a estos tipos de materiales? Pues son aquellos que entran en contacto con la piel intacta, pero no con mucosa ni tejido profundos. Por ejemplo, los estetoscopios, ¿no? Con piel intacta, manguito de presión arterial con piel intacta. ¿Qué otros materiales, ¿no? O equipos entran en contacto con piel intacta? Las camillas, ¿no? Las camillas de transporte, las mesas operaciones, ¿no? También entran en contacto con piel intacta.
Termómetros superficiales también, las que no son rectales, ¿no? Las que son superficiales, eso también entran en contacto con piel intacta. Estas requieren un tipo de desinfección de bajo o mediado nivel inclusive, suficiente para eliminar la flora transitoria, ¿no? El método, por lo general, se utiliza pues soluciones en alcohol etílico o isoproílico o amonio cuaternarios también o hipoclorito diluido también. ¿Por qué, por qué se caracteriza aquellos materiales de materiales no críticos? Pues aquí la piel intacta actúa como una barrera eficaz contra la mayoría de microorganismos, ¿no? Por eso es que por lo general se caracteriza estos tipos de materiales, aquellos materiales que no entran en contacto que entran en contacto con la piel intacta, más no con la no intacta. Si hacemos un cuadrito comparativo para poder entender un resumen más de este tipo de clasificaciones de Spaulding, lo llamaríamos así. El uso e implicancias de esterilización, el tipo de contacto con el paciente determina el método requerido. Es cierto. Nivel de riesgos, existe nivel de riesgo alto, medio y bajo. Tipo de materiales, según la clasificación de Spaulding. Alto, críticos. Medio, semicríticos. Y bajo, no críticos. ¿Qué requiere ello? Si hablamos del riesgo de nivel alto y el tipo de material crítico, requiere un proceso de esterilización obligatorio. Mientras que los métodos recomendados para este proceso de esterilización obligatoria, que elimina todo proceso, inclusive los priones, corresponde al autoclave, al uso de calor, ¿no? Al eto, al óxido de etileno, el plasma, ¿no? Y las radiaciones que no se dan en los hospitales, pero sí en fabricaciones de materiales quirúrgicos o implantes ortopédicos, que es más a industrias. Luego tenemos el nivel medio, que tiene una clasificación de Spaulding materiales semicríticos. Ya hemos visto qué materiales son semicríticos. Y requiere un tipo de desinfección, no necesariamente un proceso de esterilización, pero sí una desinfección de alto nivel. Método recomendado, químicos potentes y dañinos y tóxicos, por cierto, como el glutaraldehído, el ortaldehído. Y también, como les decía, también podría pasar un proceso de esterilización por eto, ¿no? En el nivel de riesgo bajo, tipo de clasificación de Spaulding no crítico. ¿Qué requiere? Desinfección de bajo o mediado nivel. ¿Cómo qué método recomendable es? Incluso el alcohol. Utilizar el alcohol, amonio cuaternarios, hipoclorito, etcétera, ¿no? ¿Qué necesitamos saber de acá? Ojo, esta clasificación guía a todos los servicios de la central de esterilización, tanto al proceso de enfermería, a la central al área del centro quirúrgico Uno debe ser para presente poder aquí. definir Yo no. protocolos adecuados según el uso de dispositivos. Es importante, si nosotros no conocemos ese tipo de clasificaciones de Spaulding, se nos hace un poquito diferenciar cómo es que así se llega a preparar un paquete, ¿no? O un envoltorio para luego pasar este proceso de esterilización. Entonces tenemos que conocer, si nosotros ya conocemos la clasificación de Spaulding acerca de los tipos de materiales los cuales se cuenta en la central de esterilización, ya se puede definir cómo vas a ir preparando estos materiales, ¿no? La limpieza y descontaminación previa. ¿Qué sucede aquí? Antes de cualquier proceso de desinfección o esterilización, se genera la limpieza exhaustiva del instrumental, que es un paso crítico para eliminar restos visibles de suciedad, materias orgánicas y reducir la carga microbiana. Sin esta etapa, los residuos pueden inactivar agentes esterilizantes o desinfectantes también. Esto favorece la formación de biopelículas, ¿no? La formación de biopelículas es un proceso que sucede tanto, por ejemplo, si hablamos de materiales críticos como los instrumentales, ¿no? Un mal proceso de limpieza y descontaminación puede generar una capa de biofilm,
¿no? Está unidades de bacterias que van comenzando a crecer poco a poco, va pasando en tres tipos de fases para luego finalmente proliferar nuevamente y nuevamente adherirse a otra parte, ya sea del cuerpo o ya sea del mismo material quirúrgico y generando así daño en el material quirúrgico como corrosiones galvánicas, picaduras, etcétera, ¿no? Que se van a ver reflejados incluso en nuestros instrumentales. La limpieza y descontaminación previa. Seguimos con esto. La eliminación de material orgánica, sanguíneo y flujos, ¿no? Un momento me dan, voy a dejar de compartir, no sé por qué no se pueden ver las imágenes acá. Un momento ya. Voy a volver a compartir. Un momento, por favor. Bienvenidos a la que siempre ha sido su casa. Hola, padre, la casa bonita. Qué bueno que te Un gusta. momento, por favor. Voy a volver a compartir un momento. Muchas gracias por invitarnos a vivir aquí con ustedes. Un momento, ¿ya? Voy a volver a compartir. Un momento, ahora lo comparto. Quiero ver por qué no podemos visualizar las imágenes. Un momento, voy a volver a cargar. A ver, voy a volver a compartir. Ojalá que esta sí se llegue a cargar las imágenes. A ver.
Ya, ahora sí, voy a compartir. A ver, un momento. Ya, a ver, vamos a compartir. Bien, acá está. Lo que pasa es que se ha guardado con otro nombre y no he podido compartir según las imágenes. Bien, habíamos quedado, a ver, bien. ¿Dónde nos quedamos? Esto ya lo habíamos visto, esto también de la central, esto también lo habíamos visto de las áreas técnicas, de los tres tipos de áreas técnicas, también ya lo habíamos visto. Recordar que todos los artículos para ser esterilizados, almacenados y transportados deben ser acondicionados en empaques seleccionados a fin de garantizar las condiciones de esterilización del material procesado. Cuando hablamos de envoltura y preparación del material quirúrgico, pues quiere decir todo el proceso que comprende la inspección, verificación, selección, empaquetamiento, sellado, identificación y evaluación, lo que justamente estábamos hablando. Esta es la primera, estábamos hablando anteriormente de lo que eran las clasificaciones de Spaulding. Lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Lo que les quería mostrar es esto. Estos son los procesos de esterilización. Conocemos como 7 tipos de procesos de esterilización. ¿Cómo así? Desde la resección se cuenta un tipo de proceso de esterilización, proceso de resección, perdón. De ahí luego sigue un proceso de lavado y descontaminación y secado. De ahí cuenta con un proceso de empaque y proceso de sellado, al igual que un proceso de esterilización, almacenamiento, registro y control de calidad. También la entrega y uso, ¿no? ¿Qué quiere decir el proceso de resección? Veamos Es el área entonces. destinada para recibir el instrumental contaminado de salas de cirugía, remisiones de material de biosíntesis, elementos médico-quirúrgicos de stock y material limpio. Todo lo que ingresa a la central se registra en el formato de ingreso. Cuando el instrumental es traído de salas de cirugía, debe entregarse en el carro de acero inoxidable. El material contaminado debe estar sumergido en cubetas plásticas cerradas con solución enzimática para disminuir la biocarga del instrumental. Cuando el instrumental viene de las unidades de la institución, debe estar limpio y desinfectado. En el área se encuentra para elaborar el rótulo, donde van los siguientes datos: nombre de dispositivo a esterilizar, servicio, nombre del auxiliar que lo lava y lote del autoclave. Debe colocar un trozo de cinta indicador. Ese es el proceso de resección. Entonces, si hablamos de clasificación de materiales quirúrgicos, habíamos hablado acerca de esta clasificación de Sponley, ¿no? Tres tipos de clasificaciones. Aquí le estaba mencionando. Material crítico, que lo define como aquellos dispositivos que entran en contacto en tejido estéril y el sistema vascular. Ya les había mencionado ejemplo de ellos también. Los semicríticos, que son aquellos que entran en contacto con mucosa o piel no intacta. Mientras que los materiales no críticos son aquellos que entran en contacto con la piel intacta, pero no con las mucosas ni tejidos profundos. De ahí habíamos hablado de este cuadrito, donde nos daba un resumen acerca de estas clasificaciones de Sponley, el nivel de riesgo que presenta cada uno de ellos, qué tipo de proceso de esterilización requiere o proceso de desinfección requiere y mediante qué tipo de método es recomendado realizar. Entonces nos quedamos aquí. Limpieza y descontaminación previa. La limpieza y descontaminación es aquella que se realiza antes de cualquier proceso de desinfección o esterilización. La limpieza exhaustiva del instrumental es un paso crítico para poder eliminar restos visibles de suciedades, materias orgánicas y poder reducir la carga microbiana. Sin esta etapa, los residuos pueden inactivar agentes esterilizantes o desinfectantes y de esta manera favorecer la formación de biopolículas. Cuando hablamos acerca de la limpieza y descontaminación, pues estamos hablando de poder eliminar la materia orgánica, ya sean sangre, fluidos, entre otras cosas más. ¿Cómo se elimina? Se retira sangre, secreciones, tejidos, fluidos corporales, etcétera. Esta etapa se llama proceso de limpieza y desinfección previa, previa para poder eliminar la mayor parte de carga microbiana visible. ¿En qué Se consiste? cuenta con el proceso de lavado manual o mecánico.
donde se elimina por arrastre la suciedad visible en el material. El principal objetivo de la limpieza es eliminar los restos de materia orgánica e inorgánica, reducir la cantidad de microorganismos y proteger los elementos contra la corrosión y desgaste. Para la limpieza se utiliza un jabón polienzimático, el cual garantiza la excelente limpieza del instrumental luego de una intervención quirúrgica y así evitar contaminación cruzada. El proceso se inicia con la recolección del instrumental contaminado en las salas de cirugía, donde comienza el programa. Se lleva un carro de acero inoxidable con 4 cubetas con 3 litros de agua y 15 cc de jabón polienzimático. Para cuando el instrumental salga, se realiza la previa disminución de la biocarga. Después de esto, se procede a dejar 10 minutos sumergidos, se lava con un cepillo de cerdas suaves y se seca con paño o aire comprimido. Se verifica que esté completo y pasa al área de empaque. Bien, entonces, la limpieza o lavado de instrumental quirúrgico es la acción de retirada de materia orgánica del instrumental quirúrgico y por medio del uso de agentes químicos, físicos y de equipos especiales diseñados para este tipo de procedimiento. Procedimientos que eliminan la materia orgánica y suciedad mediante arrastre mecánico. Por este proceso también se disminuye la carga de microorganismos, procedimientos que eliminan virtualmente todos los microorganismos patógenos, aunque no todas las formas microbianas y como esporas, ¿no? Para la limpieza de material quirúrgico se necesita un tipo de cepillo de filamentos suaves para los instrumentales, un tipo de detergente neutro con un pH neutro de 7 y un desinfectante bactericida y un viricida. El enjuague previo y posterior deberá realizarse con agua blanda, caliente, aproximadamente 40 grados centígrados. Esto va a ser según el fabricante. ¿Y qué tipo de agua? Pues un agua que no se encuentre con minerales, libre de minerales, desmineralizada. Los principios generales de la limpieza. Pues toda la sociedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto con agentes letales, como los agentes químicos que conocemos, desinfectantes o esterilizantes. La limpieza física elimina grandes cantidades de organismos asociados a la suciedad y la práctica de limpieza segura son importantes para poder reducir esta carga microbiana también. El manejo de los objetos contaminados debe ser manteniendo siempre al mínimo. Un requisito necesario para la limpieza es que todo objeto sea desarmado completamente antes de iniciar la misma. La limpieza y descontaminación previa, pues esta se define porque es importante por la protección física de microbios, por la neutralización química y entre otras cosas más, como la protección física de microbios. ¿Esto qué quiere decir? Que la materia orgánica actúa como una barrera física que impide este acceso de los agentes esterilizantes a los microorganismos. Neutralizantes química, ¿por qué? Porque algunos residuos reaccionan con desinfectantes, creando compuestos menos eficaces y dejando menos productos activos disponibles también. También reduciendo la biopelícula. Ya les explicaba acerca de este proceso de biopelícula, que es finalmente la presencia de materia orgánica que favorece la formación de biofilm. La formación de biofilm, que son finalmente comunidades microbianas que van comenzando a crecer poco a poco y van proliferando en esta zona. La mejora de la eficacia. Estudios que demuestran que una limpieza adecuada incrementa dramáticamente la eficacia de los procesos de esterilización química por vapor. La protección del personal, eliminando residuos contaminados, se reduce el riesgo de exposición a patógenos durante la manipulación del material también. La eliminación de materia orgánica, sangre y fluidos. ¿Cómo se da? Pues, si resumimos todo lo que hemos podido ver hasta ahora, el riesgo de no limpiar adecuadamente puede generar consecuencias. Por ejemplo, en la barrera física para esterilizantes, la consecuencia sería reducir la efectividad. Neutralizante química o desinfectantes, baja actividad germicida. La formación de biofilm, alta resistencia microbiana. Carga microbiana elevada requiere más tiempo y concentración.
exposición del personal, riesgo de infecciones y accidentes también. Método de limpieza manual, ultrasónica o automatizada también. De limpieza manual. Por ejemplo, utilizando detergentes enzimáticos, monos, ¿no? O multienzimáticos. Se realiza con cepillo suave, agua tibia o caliente y detergentes adecuados. Indica para instrumentos delicados o cuando no se dispone de equipos automatizados. Y esto requiere el uso de EPPs, como guantes gruesos, mascarillas, gafas, delantales también para poder proteger al personal con quien labora, con quien está realizando este tipo de procedimiento. Debe evitarse aquí el uso de agua muy caliente antes del lavado, ya que esto que podría generar la coagulación de proteínas. Y esto finalmente, ¿qué genera después? La fijación de residuos y así de esta manera ayudando a la proliferación de que incremente la capa de biofilm. Métodos de limpieza pueden ser, como les decía, también de limpieza ultrasónica, utilizando ondas sonoras de alta frecuencia para poder generar burbujas microscópicas que remueven finalmente estas burbujas residuos en las superficies difícil de poder entrar. Se usa especialmente para instrumentos con articulaciones, lúmenes o cavidades, por ejemplo, las Yankauer también, ¿no? Que es de difícil acceso. Requieren detergentes compatibles con el equipo también. Automatizadas, por ejemplo, la utilización de lavadoras, ¿no? Automáticas, proceso por el cual es controlado en ciclo de lavado, enjuague y desinfección térmica. Proporciona este resultado consistente, reduce errores humanos y protege al personal también que realice este tipo de procedimientos. Requiere la validación y mantenimiento continuo también. El uso de detergentes enzimáticos en este tipo de limpieza y desinfección. Los detergentes enzimáticos finalmente son detergentes especializados. ¿Y por qué se le llama enzimático? Pues porque contienen enzimas, como la proteasa, las lipasas y la aminasa. ¿Por qué hay diferentes tipos de detergentes en el mercado? Los mono, los los multienzimáticos. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Cuando hablamos de detergentes enzimáticos monoenzimáticos, estamos hablando que solo está compuesto por un tipo de enzima. Puede ser la proteasa, puede ser la lipasa, puede ser la amilasa. Cuando hablamos de bienzimáticos, pues estamos hablando que esta contiene dos enzimas, la proteasa y la lipasa o la lipasa y la amilasa, o la proteasa y la amilasa. Y cuando hablamos de multienzimático, pues contienen estas enzimas, más de tres enzimas, ¿no? Estas son llamadas los detergentes multienzimáticos, que finalmente, ¿qué hace? Degradan la proteína, las grasas y almidones. ¿Y cuál sería la diferencia entonces en utilizar estos tipos de detergentes? Incluso se ha podido evidenciar algunos estudios y pruebas que se han realizado, bueno, internacionalmente, donde incluso la AMI habla acerca de este tipo de utilización o cuál sería lo más recomendable en utilizar en diferencias en estos diferentes tipos de detergentes enzimáticos. Indicaba que los detergentes monoenzimáticos, que fueron los que iniciaron este tipo de detergentes, el comienzo de todo ello, finalmente el solo contar con una enzima cumple la eficacia de que se degraden las proteínas, grasas y almidones, mientras los bienzimáticos también soportan que tengan dos tipos de enzimas y se activen, ¿no? Y finalmente cumplen su función. Y también hacían pruebas con los multienzimáticos, donde ellos demostraron, incluso sacan en una pequeña recomendaciones, indicando que los detergentes más eficaces para el uso son los monoenzimáticos y los bienzimáticos, que cuentan con una o dos enzimas. Pero ustedes se preguntarán y dirán, pero ¿no sería mejor aquella que tenga más cantidad? No es así. Lo demuestran incluso en unas pruebas que se realizan en el momento de la limpieza y descontaminación
en estos instrumentales, demostrando que los detergentes multienzimáticos, supuestamente los que son vendidos en el mercado como los mejores porque tienen más enzimas e incluso actúan rápidamente y degradan todas estas proteínas y grasas y almidones, pues falso. Decían que estos incluso solamente degradan las proteínas y grasas en un 50%, mientras que los bi y los bi y los monoenzimáticos degradaban entre un 80 a 90%. ¿Y esto a qué se debe? Que cuando estas enzimas finalmente se activan, estas enzimas están en el detergente enzimático, sí, pero encapsulados, como decir, en pocas palabras, como que están dormidos. ¿Cuándo se activan? Cuando entran en contacto con el agua. ¿Cualquier agua? No, un agua libre de minerales. Aparte, tiene que tener otra característica este tipo de agua, sí, una temperatura que recomienda el fabricante, quien ha creado este tipo de detergentes, ¿no? Entonces, supongamos que dice utilizar en 40 grados. Perfecto. Activas este detergente, preparando este detergente, activas las enzimas, ¿no? Y si es un detergente multienzimático, pues se activan rápidamente la proteasa, la lipasa y la amilasa, actuando así en la degradación de estas proteínas. Pero ¿qué es lo que realiza primero? Como se activan la proteasa, la lipasa y la amilasa, se activan tantas enzimas en esta superficie, se activan y lo primero que hacen es atacarse entre ellas como viendo su primer enemigo ellos mismos, ¿no? Y así disminuyendo la degradación de proteínas y grasas y almidones de lo que se quiere, ¿no? Lo que se quiere es degradar estas proteínas, grasas y almidones en el instrumental o material. Entonces, esto es lo que sucedía en esta muestra de investigación que se realiza. Mientras que en los bi, en los monoenzimáticos, no sucedía ello, ¿no? El hecho de tener poca cantidad de enzimas generaba más bien que actúen normalmente, que cumplan su función, ¿no? Se levanten como un soldadito y cumplen de frente, se van a atacar o a degradar las proteínas, las grasas, los almidones. Es por ello que se generaba esta pequeña controversia acerca de los detergentes enzimáticos, ¿no? Lo pueden encontrar incluso este documento en el AMI, ¿no? Como algunas investigaciones que ellos realizan constantemente, anualmente, ¿no? Y lo pueden encontrar porque estos son trabajos incluso con investigación y demostrando, ¿no? Eh, Esto nos hablaba acerca de estos tipos de detergentes enzimáticos. Entonces, ellos recomiendan por lo general que se utilicen detergentes tanto mono y bienzimáticos, más no mucho recomendaban los multienzimáticos, a pesar que son los más vendidos y son los más ofertados en el mercado, porque nos hacen saber y nos dicen que el hecho de que tengas un detergente con más enzimas va a ayudarte a degradar. Perfecto, puede degradar, pero no va a disminuir el tiempo, ¿no? Incluso algunos nos dicen de que incluso como tiene más enzimas, disminuye el tiempo. Si debe sumergirse en 10 o en 15, un ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. En 15 minutos, en 5 minutos ya están degradando todo. Falso, mentira, ¿no? Entonces esto no sucede. Y todo esto se tiene que evidenciar pues con trabajos de investigaciones que se han realizado para que nos puedan dar estas ofertas de estos tipos de detergentes enzimáticos. Se utiliza especialmente una limpieza manual y ultrasónica, son biodegradables y no son corrosivos y eficaces en el ámbito hospitalario. ¿Qué es importante saber del uso de detergentes enzimáticos? Pues deben prepararse con la dilución y tiempo de contacto adecuado indicados por el fabricante y no mezclarlos con otros productos químicos. No quiere decir en que combines mejor los detergentes o otros químicos o el detergente más otro químico agregado, no quiere decir que te va a degradar. Más bien recuerda que el detergente enzimático cuenta con enzimas que para ti son buenas porque finalmente van a ayudar a degradar estas proteínas y grasas y almidones de la superficie. Entonces, si tú agregas otro agente químico, lo que vas a provocar es destruir. Oh, Entonces vas a disminuir la eficacia finalmente, ¿no? ya. La Sí. evaluación de la eliminación de materia orgánica. Si hablamos más profundamente acerca de estos detergentes enzimáticos, ¿qué produciría? Primeramente,
reconocer pues qué es un ATP. Un ATP finalmente es una molécula presente en todos los seres vivos, incluso, ¿no? En esta forma de materia orgánica, ¿no? Donde está compuestas las bacterias. También cuentan con ATP. Su detención es en superficies que indica presencia de materia orgánica o contaminación biológica. ¿Cómo funciona la prueba de bioluminiscencia de un ATP? Alguna vez seguramente han escuchado este tipo de prueba. Se usa con un hisopo con enzimas, ¿no? Que reacciona con el ATP generando la luz. La luz se mide con un luminómetro, ¿no? En una unidad relativa de la luz. Y la mayor unidad relativa de la luz con una mayor suciedad o residuo biológico. ¿Por qué se considera un método válido? ¿No? Científicamente está validado y recomendado por las normas AMI, la CDC de Estados Unidos y la AMI de Estados Unidos y el ISO también, por su capacidad para poder evaluar la limpieza en tiempo real. La aplicación en el contexto peruano. Aquí, ¿qué nos dice acerca la norma técnica del MINSA acerca de ello? Es aplicable en hospitales peruanos, con el equipo necesario y fortaleciendo el cumplimiento de la norma técnica. No nos habla mucho exhaustivamente de este punto, pero sí recomienda que se dé en todos los contextos hospitalarios, que exige un control de validado de limpieza. Y la norma técnica de salud, la norma técnica de salud, pues, lo saca esta información de la AMI, de la CDC de Estados Unidos y de la CISO también. Entonces, si hablamos un resumen de cómo es el proceso de limpieza previa, pues vamos a entender de que se da de esta manera. Primero, con una recolección segura, ¿no? Del material contaminado. Un remojo de detergente enzimático, ya sabemos qué tipo de detergentes, cómo actúan, en qué nivel están actuando, que degradan, etc. Podemos ayudarles a estos detergentes con el frotado o el cepillo, el frotado o el cepillo manual, si corresponde, ¿no? También podemos utilizar lavadoras ultrasónicas, lavadoras térmicas, finalmente enjuague final con el agua purificada, secado completo antes de poder realizar el empaque. Y ustedes se preguntarán qué es este cuadrito, qué es esa fórmula y esas concentraciones, pues lo he sacado de la norma técnica. Lo pueden encontrar también en la norma técnica del MINSA. Es un cuadrito donde te da las diluciones e indicaciones para el uso de hipoclorito de sodio y compuestos clorados, ¿no? Te da un tipo de fórmula, cómo sacarlo, seguramente ustedes ya lo conocen, ¿no? Qué tipo de concentraciones y uso se da para ello. Lo pueden encontrar en la norma técnica, igual estos PPT se les voy a alcanzar. El secado e inspección y preparación para el empaque. Pero bien, hasta acá no estamos tocando todavía empaque, pero necesitamos pasar todo este proceso para llegar en sí al empaque y a la preparación del empaque y material médico, ¿no? Tenemos que entender primeramente que esto no va de frente, no solamente limpias el material y ya de frente lo empacas, ¿no? Entonces ya hemos visto de las clasificaciones, hemos visto de la limpieza. Ahora hablemos del secado, que es el siguiente paso para poder luego preparar el empaque. La preparación de los materiales. La condición fundamental previa para la desinfección y esterilización del instrumental constituye la limpieza, la cual acabamos de hablar, y conservación de los materiales y los productos de limpieza y procedimientos de preparación que han de ser utilizados. El secado e inspección de preparación de estos materiales. La verificación de funcionabilidad e integridad del material. ¿Dónde sucede? Tú terminas de lavar un instrumental, pasa un proceso de secado. En este proceso de secado es donde tú aprovechas en poder verificar la funcionabilidad e integridad del instrumental. Por algo no se nos dice, pues, que somos cuidadores de este tipo de materiales, ¿no? Tras la limpieza, cada instrumento debe ser inspeccionado visualmente y mecánicamente si es posible. Preferiblemente con ayuda con una lupa o inspección adecuada, más que nada en los instrumentales de microcirugía.
para poder verificar que esté completamente limpio, sin corrosión, sin fisura, sin astillados y mucho menos sin desgaste. Y que las partes tengan la funcionalidad de, si son movibles, que sean movibles y tengan su función correctamente. Un estudio del sistema de reprocesamiento subraya que errores en las inspecciones y en el ensamblaje son causas frecuentes de fallos en el proceso de esterilización, pérdida y mal funcionamiento del instrumental. ¿Qué nos dice la norma técnica aquí en el Perú acerca de la verificación de limpieza en el proceso de secado? La norma del MINSA exige que realizar una inspección visual de cada instrumental con buena iluminación, una lupa y observando restos y manchas de corrosión. Esto nos dice específicamente la norma técnica. Mientras organizaciones internacionales como la CDC de Estados Unidos y la AMI, pues recomiendan que se tiene que realizar una inspección detallada, asegurando que todas las superficies, incluidos lúmenes, articulaciones, estén limpias antes del empaque. Por eso en la norma técnica nos dice pueden hacer uso de lupas, observadores de restos, observando restos, manchas o corrosiones. La evaluación de la integridad estructural. Según el MINSA, se debe recibir en el estado del instrumental sin fisuras, sin que se encuentren rotos o signos de deterioros, y retirar inmediatamente los artículos dañados. ¿Qué nos dice mientras ello las organizaciones internacionales? Avalan esta práctica que indica el MINSA. Instrumental dañado o con mal funcionamiento representa un riesgo para el paciente. Y estos están avalados por la Organización Mundial de la Salud, por si acaso. Y la esterilización del conjunto. Es un riesgo. No ayudamos a la seguridad del paciente. La verificación del funcionamiento mecánico. ¿Qué nos dice el MINSA? Indica que hay que comprobar el funcionamiento de tijeras, incluso el cierre, el corte, las articulaciones, asegurar la limpieza, encaje y movimiento adecuado. Mientras que la CDC de Estados Unidos recomienda abrir instrumentos articulados y desmontar partes movibles para permitir la penetración completa del agente esterilizante. Los artículos, en vez de ser procesados en la zona roja contaminada, serán llevados a través de la ventana de paso a la zona azul, limpia, ¿no? En el momento de las inspecciones de los artículos. Esta etapa comprende la inspección y verificación de los artículos, la selección del empaque, el empaque propiamente dicho, el sellado, la identificación del empaque y la evaluación del mismo. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice, la inspección y verificación de artículos deberán preceder a la etapa de preparación para detectar fallas en el proceso de la limpieza, así como las condiciones de integridad y funcionabilidad de todos los artículos que se va a preparar. También nos dice que para cumplir con cada una de las actividades tenemos que evitar que los materiales se contaminen, garantizando así que ellos estén perfectamente en condiciones de uso. Se debe realizar inspecciones visuales de cada artículo observando fallas en el proceso de limpieza, ya sea corrosión, daños, quebraduras en la superficie, etc. Prácticas recomendadas. Utilizar la técnica de lavado de manos, primero, antes de poder realizar este tipo de proceso. ¿Qué tipo de lavado de mano quirúrgico? No. No se especifica la norma que debería ser un lavado de mano clínico antes de realizar este tipo de actividades. Mantener la mesa de trabajo en buenas condiciones de higiene y orden. No puede estar pues una galleta al costado mientras se está secando, lavando, ¿no? O un chocolate o una gaseosa que te da sed, etc. Eso está prohibido completamente. No emplear una sustancia oleosa para lubricar. También en la norma técnica nos habla acerca de la lubricación de este tipo de materiales y en qué instancia se va a lubricar. Evitar que esta actividad la realice un trabajador que sea portador de alguna lesión dermatológica. En el secado,
El instrumento debe secarse completamente con paños sin pelusa o mediante aire comprimido. Y el agua residual puede causar manchas, oxidación o interferir en los residuos del empaque. Es muy importante. No se realiza un secado porque queremos verlo sequito al instrumental y no. Tiene un fundamento. Se realiza el secado porque si mantiene este residuo de agua en el instrumental, lo que va a generar finalmente son manchas, oxidaciones, finalmente que esto va a llevar a una corrosión del material y de ahí ya ese material no va a funcionar. Mientras eso, ¿qué nos dicen los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC? Esta establece normas que cualquier paquete estéril que se moje se considera contaminado y debe nuevamente pasar todo el proceso de esterilización, desde resección, desde selección, limpieza, desinfección, secado y nuevamente todo. También nos menciona que los artículos estériles que se humedecen se consideran contaminados porque la humedad introduce microorganismos del aire y superficie. Y si el empaque se ha comprometido, por ejemplo, si está roto, húmedo o perforado, tiene que volver a empaquetarse y reprocesarse antes de su uso. ¿Por qué la humedad compromete la esterilidad? ¿Qué nos dice la Universidad de Purdue? Los paquetes húmedos crean un camino de penetración para los microorganismos desde el exterior hacia el interior, lo que anula la esterilización lograda durante ciclos de calor húmedo. Por lo tanto, incluso si un paquete parece seco, la presencia de humedad es un signo claro de contaminación potencial. Se recomienda abrir, reempaquetar y volver a esterilizar y además investigar la causa. Puede ser errores, fallos en el equipo incluso. La lubricación de instrumentales articulados sí corresponde, es esencial aplicar un lubricante acuoso médico, también llamado spray lubricante o lubegel, en instrumentales que cuenten con bisagras, cierres, articulaciones, ¿no? Para proteger el instrumental y facilitar su funcionamiento y evitar la corrosión. Aquí en este cuadrito nos muestra algunas guías para mancha de acero inoxidable. Entonces, estas son algunas características que se pueden observar por algún tipo de características en el instrumental o daño que está causado por algo, ¿no? Por ejemplo, si cuenta con una mancha media marrón entre naranja, posiblemente sea que se ha utilizado un detergente enzimático con alto pH, ¿no? Más de 7. Si cuenta con, el instrumental se observa con manchas claras o oscuras, posiblemente el material antes del proceso de esterilización tenía gotas de agua, ¿no? Y esto provocó estas manchas, ¿no? Y así sucesivamente. La lubricación del instrumental articulado. El MINSA recomienda la aplicación de lubricantes médicos después del lavado para poder proteger contra óxidos, corrosiones y picaduras. Por eso recomienda, pero no en todos los instrumentales, solo aquellos que cuenten con cremallera, cierres, ¿no? Articulaciones. Este paso es clave para poder proteger la vida útil del instrumental. También es señalado como una práctica esencial en estas organizaciones mundiales avaladas por la Organización Mundial de la Salud, la CDC de Estados Unidos y la AMI. Estudios demuestran que los lubricantes compatibles con esterilización reducen el desgaste y prolongan la vida útil, además de mantener una acción suave y prevenir daños mecánicos. También en el ensamblado y disposición correcta. En estas buenas prácticas de desinfección y esterilización de equipos médicos quirúrgicos, que lo van a encontrar también en el internet. Lo van a encontrar así, como este nombre. Y aquí dentro de aquí, que claramente está en inglés, pero ustedes lo pueden incluso traducir para mejor ayuda, ¿no? Mejor conocimiento. Y dentro de ahí, pues, también te da algunas pautas, ¿no? Esto lo saqué de aquí.
donde indican las buenas prácticas de limpieza y desinfección y esterilización de los materiales o equipos médicos. El ensamblado y disposición correcta del material. Los instrumentales con partes movibles, pinzas, tijeras, portahojas, deben empaquetarse en posición abierta para asegurar que el vapor alcance todas las superficies. Es fundamental seguir las instrucciones del fabricante para poder ensamblar set quirúrgicos, ya que la carga mal organizada puede impedir el paso de detergentes esterilizantes, causar puntos de frío o comprometer la esterilización. Las guías de buenas prácticas, las cuales observan en este libro, y la CDC de Estados Unidos, ¿no? Incluyen protocolos estrictos para el ensamblaje, ¿no? Y el envasado, con inspección y lubricante empaquetado detallado como paso consecutivo antes de esterilización. Si hacemos un breve resumen acerca del secado, inspección y preparación para el empaque, pues tenemos que ver. Inspección detallada, ¿cuál es el objetivo científico de ello? ¿Por qué hacemos una inspección detallada del material? Para poder detectar daños o contaminación que invalide el proceso de esterilización. ¿Por qué hacemos un secado completo? Para prevenir corrosión. ¿Cómo se observa una corrosión primero? Por las manchas de agua, manchas de color gris, oscuro, marrón, etc. Previene la corrosión y la contaminación de empaque finalmente. ¿Por qué lubricamos instrumentales con bisagra? Para poder reducir el daño, prolongar la vida útil y facilitar así de esta manera la funcionabilidad de los instrumentales. ¿Y por qué hacemos un empaquetado activo? Porque queremos asegurar que el proceso de esterilización alcance todas las superficies. ¿Qué nos dice la CDC y la AMI de Estados Unidos? Nos dice que los instrumentales como las portahojas deben incluso no cerrarse completamente, deben estar abiertos para que de esta manera alcance todo el proceso de esterilización, lo cual muchos hospitales aquí en el Perú no lo hacen, ¿no? Incluso arman y sujetan bien fuertemente las pinzas. Pero eso nos dicen estas organizaciones. Actualmente, pues, no se viene haciendo porque es algo que no lo dice específicamente en la norma técnica, pero recuerden que la norma técnica está basada acerca de estas evidencias de la CDC y la AMI de Estados Unidos. Y estas son actualizaciones constantes de que se dan actualmente. Por eso ustedes pueden encontrar estos informes, lo pueden encontrar en Internet para que puedan sustentar con fundamento, pues, lo que se va haciendo actualmente. Los tipos de envoltorios. Tenemos que entender que una envoltura, el hecho de que un material cuente con una envoltura, ayuda a promover una barrera para la contaminación bacteriana de los materiales y permitir su manipulación en forma aséptica, ¿no? El hecho de que cuente con esta envoltura ayuda a que no se pueda contaminar fácilmente. Es una barrera. También retener la esterilidad por tiempos prolongados, ¿no? Permitir la penetración y difusión de agentes esterilizantes constituidos en una barrera efectiva contra los microorganismos. También permite el transporte de material estéril sin riesgo de contaminación. Se define envoltura como aquel elemento que contiene el material a esterilizar y posee las propiedades para poder mantenerlo de dicho modo. De la calidad y del tipo de empaque va a depender el alto grado de conservación del material estéril e incluso su durabilidad. Consideraciones que se deben tomar en cuenta en la selección de una envoltura. Uno, primero que sea compatible al método de esterilización, peso y configuración del artículo. Penetración y remoción de agentes esterilizantes, que cumpla con la barrera bacteriana. Libre de fibras y partículas. Tiene que ser resistente a la humedad e incluso a rupturas. ¿Qué consideraciones también se deben tomar? Que la vida de estantería o almacenamiento, libre de residuos tóxicos,
apertura fácil y libre y segura, libre de orificios, y económico y disponible. ¿Qué características tiene que tener una envoltura? Primero que tiene que contar con, que tiene que permitir que la penetración, que tenga una penetración y una difusión de agentes esterilizantes. Con promover una barrera adecuada al polvo y microorganismos. Ser resistente a las punciones y a la manipulación. Permitir una presentación aséptica, permitir un cierre hermético, permitir la identificación de todos los contenidos también. ¿Debe ser amigable? Sí. Debe ser amigable para el personal que usa y lo prepara. También debe ser sin memoria, lo que significa que el ser doblado no se debe producir marcas que puedan alterar su superficie. Debe ser resistente a la humedad y al paso de microorganismos. De modo ideal, debe ser hermético y de modo que impida el paso de microorganismos. O sea, quiere decir que sea impermeable, que cuente con una impermeabilidad. También tiene que ser resistente al aire. ¿Cómo así? Debe permitir la evacuación del aire sin producir daño o ruptura y resistir a cambios de presiones. Tiene que ser resistente al paso de la humedad. También debe ser resistente a este paso de la humedad y microorganismos. Esto es muy importante actualmente ya que nuevos medios en nuestro medio ambiente se considera muy contaminado. Tiene que ser resistente a manipulación. Debe permitir que se manipulen los empaques sin que se altere su integridad. Y algo importante, tiene que ser atóxico, o sea, libre de sustancias tóxicas, pues estas pueden pasar al paciente finalmente o incluso al personal que lo manipula. Tiene que contar estas envolturas con un cierre hermético. Debe permitir un cierre hermético para poder evitar la contaminación del artículo una vez terminado el proceso. Y algo importante, la calidad de las envolturas y sus requerimientos deben estar definidos localmente con el fin de asegurar la calidad del proceso y orientar al usuario a su elección. Para cumplir con los objetivos de asegurar la esterilización de los artículos, el material de los envolvedores deben cumplir con características que permiten asegurar finalmente el resultado. Los tipos de envolvedores. Existen blandos de grados médicos, blandos de tipos no médicos. Sin embargo, la mayor parte del personal que trabaja con estos materiales desconoce de estas clasificaciones. Envolvedores blandos de grado médicos como envolvedores blandos de tipo no médico. Tipo de envolvedores entonces. La selección de envoltorio es fundamental para poder garantizar que los dispositivos médicos permanezcan estériles desde el momento a su procesamiento hasta su uso. Deben cumplir con requisitos de las normas internacionales como la ISO y las guías de Estados Unidos, organizaciones internacionales, incluso con la norma técnica de esterilización del MINSA. Textil reutilizable, como el algodón o poliéster de algodón. Son telas lavables que permiten su uso en múltiples ciclos de esterilización, usualmente de algodón 100% y mezcla de poliéster y algodón, entre 65% de poliéster y de algodón 35%. Debe utilizarse en doble capa para poder garantizar una barrera eficaz. Tiene que también ser permeable. Tipos de envoltorios. También tenemos a los de textil reutilizable como el algodón, el poliéster y el algodón. Requisitos técnicos. Se debe lavar y secar y planchar. Debe someterse a inspección visual. Si cuenta con desgaste, manchas o rupturas, no se utiliza. Registro de reuso. Es recomendable llevar un control de ciclo, ¿no?
Normalmente de 50 a 75 como máximo. De ahí ya no se considera que se debería utilizar. Se consideran barreras válidas solo si se mantiene su integridad y capacidad de filtrado. El fundamento. Un estudio brasilero, ¿no?, que se realizó en el 2019, incluyó que textiles de algodón siguen ofreciendo protección microbiana adecuada hasta en 85 ciclos, si se lavan y se usan correctamente. En la actualidad, pues incluso le dan más de 85 aquí en el Perú, ¿no? Incluso vemos estos textiles reutilizables con rupturas, lo cual no debe suceder, ¿no? Las guías de la AMI, ¿no?, recomiendan que los textiles sean lavados en lavadoras hospitalarias certificadas y secado completamente para poder evitar la contaminación. Hablemos de los envolvedores de materiales desechables, como el papel grado médico, fabricado con fibra de celulosa, permite la penetración del vapor y es biocompatible. Su uso es habitual en el sistema de envoltorios tipo sobre o paquete pequeños. También los CMS, ¿no?, que tienen estas siglas en inglés. Es un tejido no tejido de tricapa formado por externo, ¿no?, un medio y una capa interna. La capa externa es resistente a lo mecánico y la capa media es resistente a la barrera microbiana y la capa intermedia da soporte y estructura. Tiene una alta resistencia de desgarro y es excelente cuando hablamos en permeabilidad al vapor. Estas CMS tienen una estructura de material no tejido formada por 3 capas, decíamos, ¿no? De hilado, una capa externa, de fusionado, una capa intermedia, de hilado también una capa igual a la capa primera, pero ofrece protección, durabilidad, suavidad y contacto. Nosotros conocemos como SMS, ¿no? Y estas pues son las siglas, lo que traduce y su función principal. Ya hablábamos, ¿no? La de primera capa o de hilado es resistente a la estructura, la de la capa intermedia, ¿no?, fusionado es de que cumple la barrera microbiana como barrera microbiana, y de hilado interno pues es la que cumple protección adicional al igual que la primera capa. Los envolvedores o materiales desechables también, los TIB. Está hecho de polietileno de alta densidad por extrusión, tiene una alta resistencia mecánica, química y térmica también. Es recomendado para esterilización por óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrógeno también. Y no es apto para autoclaves. Fundamento de utilizar estos envolvedores desechables, pues, ¿qué nos dice la norma ISO? Pues establece que todos los materiales deben mantener la esterilidad del producto hasta su punto de uso. Estudios de evaluación del TIBEC han demostrado una retención de esterilidad por más de 6 meses, bajo condiciones de almacenamiento óptico, ciertas características que tiene que cumplir para que pueda durar este tiempo. Y según la Organización Mundial de la Salud, refiere que los materiales desechables deben almacenarse en condiciones de humedad relativa y temperatura. Aquí podemos encontrar algunas características, incluso de estas bolsas de papel también de grado médico que existen. Contenedores rígidos con filtro y sellado. Son recipientes de aluminio, de acero inoxidable o de polímeros resistentes al calor. Cuentan estos recipientes con unos filtros. Unos filtros, pues, de papel
membrana o sin filtro de válvula, mecanismo de cierre hermético y sellado con cinta de seguro, indicadores químicos externos y internos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de recipientes? Que brindan una protección física superior durante el almacenamiento y transporte. También que es reutilizable y ecoeficiente a lo largo a largo plazo. Pueden reemplazarse envoltorios textiles y reducir errores de embalaje también. El control, pues, se debe inspeccionar filtros y sellos antes de cada uso. Los filtros son son de un solo uso en la mayoría de modelos, otros permiten esterilización limitada. Mayoría de estos tipos de recipientes cuentan con un filtro que se tienen que estar comprando constantemente. Pero como nosotros conocemos aquí en estos hospitales y más aún hospitales MINSAS, no hay mucho presupuesto para comprar los filtros. Entonces, ¿qué es lo que se hace manualmente? Se coloca artesanalmente, pues, estos papeles de grados médicos, ¿no? Como un dispositivo de filtro, lo cual no es que cumple su eficacia en 100%, pero ayudaría en algo más. No se ha evidenciado con algo, una investigación que cumple la eficacia correspondientemente, pero no es adecuado hacerlo, ¿no? Requieren validación periódica del sistema completo. Las guías internacionales recomiendan que el uso para los set pesados y quirúrgicos completos se utilice en este tipo de recipientes. Estudios han demostrado que los contenedores rígidos son igual y más efectivos que los envolvedores textiles si se usan y se mantienen adecuadamente. Si se usan y se mantienen adecuadamente. Y aquí tenemos algunas características que tiene que contar este tipo de recipientes. Los tipos de envolvedores, aquí tenemos algunos cuadritos también donde nos da una característica a qué tipo de esterilización o proceso de esterilización van a pasar, qué tipo de envolvedores y qué tipo de materiales pueden ir en cada uno de estos envolvedores, tanto para esterilización de vapor, esterilización por eto, ¿no? Y qué tipo de materiales podrían ir. Los de eto sabemos que son de materiales termosensibles y los de vapor son termorresistentes de acero inoxidable. Esterilización de plasma y gas, materiales termorresistentes también, ¿no? Esterilización por vapor formaldehído, materiales termorresistentes. Aquí tenemos un gráfico en resumen de lo que hemos estado hablando acerca de los envolvedores. De algodón poliéster, de papel grado médico, de SMS tricapa, el Tyvek, contenedores rígidos también. ¿Cuáles son reutilizables? Solo de algodón poliéster, hasta incluso 85 veces. Algunos aquí en el Perú, más de 85. Contenedores rígidos son los que se van a reutilizar. Los que no se reutilizan son papel de grado médico, la SMS tricapa y el Tyvek también. Uso típico. Se utilizan para cirugía general, materiales pequeños y ligeros, paquetes medianos, termosensibles, en contenedores rígidos, set grandes, cirugías mayores y también qué tipo de proceso de esterilización son compatibles, también aquí en este cuadrito lo tienen, y la validación necesaria que se requiere por cada tipo de envolvedores también aquí. Las únicas que no necesitan validación necesaria porque contienen, porque no se, no tienen validación necesaria, pero sí una prueba inicial son los de papel grado médico y las SMS tricapa también. Métodos de empaque. ¿Cómo se da esto? En esta área, los instrumentos y elementos son inspeccionados y preparados para ser secados. El instrumental debe estar desmontado y ser revisado por cargas. Si continúa sucio, se devuelve al área de lavado. Se revisa que esté completamente seco para evitar cancelaciones de ciclos y manchas en el instrumental. Antes de empacar un elemento o someterlo a un proceso de esterilización, debe verificarse que cumpla con 3 clases de indicadores químicos que se usan para verificar que un dispositivo sí cumple con los parámetros de esterilización. Clase 1 o indicador externo o cinta testigo.
El objetivo de este indicador es diferenciar los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados. Contiene un químico que reacciona al proceso específico de esterilización. Clase 2 o prueba específica. Se utiliza para evaluar el sistema de evacuación de aire de un esterilizador con prueba, sí, desde Bobby-Dick. Clase 5 o integrador responde a todos los parámetros críticos de proceso de esterilización como tiempo, temperatura, calidad de vapor dentro de un intervalo específico del ciclo de esterilización. El empaque debe clasificar de acuerdo al peso o tamaño, método de esterilización, tiempo de almacenamiento y acondicionamiento. Se debe realizar un rótulo con datos estratégicos para la trazabilidad del dispositivo. Los métodos de empaque que se utilizan en el hospital son papel crepado, contenedores metálicos, papel grado médico, papel polipropileno, empaque con tape y empaque de tela. El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con 2 selladores, una máquina de selladora Hawo, equipo destinado del cierre de papel grado médico, la esterilización por medio del calor manejado a temperatura de 135 grados a 200 grados centígrados. Máquina de selladora de Tyvek, equipo que está diseñado para el cierre de papel Tyvek con esterilización por medio de un gas peróxido de hidrógeno, manejando una temperatura de 100 grados centígrados a 120 grados centígrados. Son operadas manualmente. Cada empaque que se lleva a realizar un proceso de esterilización en la central, el Hospital Departamental de Villavicencio tiene determinado en su manual de buenas prácticas un adecuado rotulado que permite identificar el contenido y demás especificaciones para calidad del producto. El rótulo se coloca en la parte exterior del paquete y debe contener los siguientes datos: nombre del dispositivo médico, fecha de esterilización, fecha de caducidad de la esterilización, número del autoclave, número del lote y nombre de la persona que lavó y esterilizó el dispositivo y la jornada en la que se realizó el proceso. Bien, entonces si hablamos del empaque y sellado, son permeables y permiten la esterilización proporcionando protección física, conservando la esterilización hasta el momento de uso. Tiene que contar, como hemos visto, con una identificación o rotulado, ¿no? En donde debe contener el nombre del elemento del equipo, una lista de contenedores del paquete dentro del mismo, número de lote, ¿no? También donde el cual indica la fecha de esterilización, número de ciclo e identificación de esterilización. La fecha de caducidad, condiciones especiales de almacenamiento y manipulación, si pudiera ser necesaria, ¿no? La firma de la persona responsable de quien está realizando el empaque y el proceso. Acerca de del método de empaque, ¿qué nos dice la norma técnica aquí en el Perú? Pues esta es la forma y técnica del empaque de todo artículo que debe garantizar y mantener el contenido estéril durante el almacenamiento y transporte. Esta corresponde a hacer una técnica adecuada de empaque, brindar una adecuada protección, identificación, entre otros aspectos más. ¿Para qué? Para permitir la utilización segura de este material. La técnica y forma de empaque debe garantizar la esterilización durante el almacenamiento y transporte. Se emplearán materiales específicos según el método y tipo de articulación de artículo, ya sea papel, textil, cinta química, cinta para identificación, indicadores químicos internos, selladores, etc. Para el empaque debe ser hermético, sin sobrecarga, instrumentales de reposición funcional abiertos y con separación adecuada según el peso de tipo también. Materiales utilizados en el empaque: cinta adhesiva de control químico externo de adecuado al método de esterilización a utilizarse, cinta adhesiva para identificación del paquete, tape, identificador e integrador químico interno, gasa o protectores de instrumental cortopunzantes y selladoras en el caso se utilice empaque mixto o de polietileno. Técnicas de procesamiento.
Aquí he sacado según la norma técnica, donde nos da este tipo de técnica de procesamiento. La posición material será diagonal en el centro del empaque. Colocar indicadores e integradores químicos internos en el centro del empaque. También se va a poder hacer de una vez que se coloca estos indicadores, doblar la punta de que la persona de esté preparando de tal manera que llegue al centro, ¿no?, del empaque cubriendo el artículo, luego utilizar un doblez en la punta hacia afuera. Después de hacer esto, doblar los laterales hacia el centro del paquete en forma de sobre, siempre haciendo un doblez en la punta, realizando el mismo procedimiento en el otro lado y de modo de que ambas cubran el artículo. Completar el paquete levantando la cuadra y última punta hacia el centro del paquete, como vemos en esta imagen, y fechar o colocar la fecha con la cinta indicadora y el proceso envolviendo todo el empaque, ¿no? Y no se debe tener menos de 5 centímetros de cinta de control. Técnica o procesamiento, ¿no? En el cual el tamaño del paquete. Hablemos un poco más. La norma técnica nos habla acerca del tamaño que debe contener el paquete. Para ser sometido a esterilización por vapor en autoclave, el tamaño de los paquetes no deben ser no debe de medir más de 28 por 28, ¿no? O 28 por 48 centímetros. Aunque sí utilizamos paquetes de 25 por 25 por 20 centímetros. Podemos disminuir el tiempo de exposición y el tiempo de secado. En cuanto al peso, no debe de superar los 4 kilos o 5 kilos de estos paquetes. Eso nos dice la norma técnica. Cuando los materiales son sometidos a esterilización con calor seco, las cajas metálicas no deben contener más de 30 piezas, ¿no? No es recomendable utilizar cajas de aluminio común, ya que estas a alta temperatura pueden desprender partículas de aluminio en el instrumental también. ¿Qué nos dice acerca del sellado en la norma técnica? El sellado del papel y de láminas de plástico o polietileno deben garantizar el cierre hermético del empaque. ¿Qué finalidad? Pues con la finalidad de que el sellado hermético es de mantener después de la preparación, esterilización, almacenamiento y distribución, y la esterilidad del contenido de los paquetes antes en el momento de uso. Materiales y equipos usados en el sellado. Empaque mixto o simple de polietileno, cintas adhesivas de control químico externo, control químico interno e integradores, máquinas de selladora también. ¿Qué recomendaciones nos dice la norma técnica acerca del sellado? Pues las buenas prácticas. Observar las condiciones de integridad del paquete, lo cual estás empaquetando. Verificar las arrugas o áreas quemadas. Se regula la selladora al nivel adecuado de temperatura para poder realizar el sellado eficaz. Realizar el sellado donde el empaque tenga un margen mínimo de 3 centímetros de los bordes que permiten una apertura del paquete en forma séptica. Es importante mencionar que existen dos tipos de equipo para sellar el material esterilizado, los manuales y los automáticos. Cuando hablamos de la identificación del paquete, ¿qué nos dice la norma técnica? Todo paquete debe presentar un control de exposición, una identificación, un rotulado del contenido, servicio, lote, caducidad e iniciales del operador, ¿no? Y este cuadrito es según el anexo número 7 de la norma técnica, ¿no?
donde se ve ahí claramente los tipos de empaque y su compatibilidad con los métodos de esterilización, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Lo pueden encontrar igual en la norma técnica, que lo pueden encontrar gratuitamente en internet. Los tipos de empaque: tejido de algodón, papel grado médico, papel crepado, papel craft. El papel craft es algo que ya no se está utilizando actualmente. Sí he observado algunas clínicas que aún lo usan, pero es algo que ya incluso ya no se está utilizando. También por ejemplo, el Tíbet, ¿no? Los no tejidos y entre otros, ¿no? ¿Qué tipo de materiales van a pasar? El único que no pasa al autoclave son las láminas de aluminio. A calor seco no pasan de los tejidos de algodón hasta los film transparentes y así sucesivamente, ¿no? En este cuadrito te grafica claramente qué tipo de paquetes van a cada proceso de esterilización o método de esterilización. De la identificación del paquete. Es entonces importante una adecuada rotulación de cada paquete. Se puede usar para un sello de etiqueta adhesiva o cinta adhesiva más que directamente. Por lo general sería bueno hacer como un pequeño un cartelito, ¿no? Y colocar aquí todas estas identificaciones. Tipo de carga, ¿no? Cantidad de carga, nombre del instrumental, piezas, contenido, nombre del proceso por el cual ha pasado, nombre del responsable de la preparación, etc. Evaluar que el proceso de empaque, ¿no? Los empaques deben ser sometidos a una evolución o una evaluación continua para poder verificar lo siguiente: la integridad del material de la capa externa, la integridad de los sellos, la identificación correcta, el viraje del indicador químico, la lectura de la fecha de vencimiento inclusive. Todas las instrucciones deberán establecerse establecer los procedimientos de tiempo, personas, para poder evaluar el proceso del empaque en sí. El doble envoltorio versus un envoltorio simple. El doble envoltorio de empaque puede ser secuencial o simultáneo también. El colocar en doble envoltorio brinda una barrera más segura, porque crea una capa interior protegida por una externa, reduciendo el riesgo de contaminación si el envoltorio externo se daña. Por eso es que se pone en doble envoltorio. Estudios, como lo pueden encontrar, estudios que van a hallar, ¿no? O hallaron que envoltorios modernos de una sola capa, como algunos, como los SMS optimizados, pueden ofrecer protección similar a los de doble. Porque recuerden, estos MS tienen 3 capas que ayudan. La primera y la última capa, la externa y la interna, estas 2 capas ayudan a proteger y en estructura. Entonces, se considera pues una de las más resistentes. Solamente si es con este grado de papel, de envoltorio, pues solo se podría utilizar de una sola capa. Las guías internacionales siguen las recomendaciones de doble envoltura para cargas críticas y situaciones de alto riesgo. ¿Y qué nos dice la norma técnica? Doble envoltura también. Técnicas de envoltura, tipo sobre o diagonal versus el tipo de paquete paralelo. El envoltorio de tipo sobre, pues, es recomendado para paquetes pequeños o medianos. Se hace un doblez de sobre o método diagonal para paquetes pequeños, individuales o comunes también. Técnica de envoltura de tipo sobre, ¿no? También envoltorio de tipo paquete, también de esta manera, ¿no? Como vemos en esta imagen. Adecuado para paquetes grandes y de bandeja. Ofrece una mayor conformación y estabilidad.
Ambas técnicas requieren que el envoltorio se ajuste firmemente para poder evitar la acumulación de líquidos o espacios excesivos que impidan la penetración del esterilizante. Uso correcto de cintas indicadoras químicas. Las cintas indicadores externos, ¿no? Tipo 1, cambian de color tras exposición parámetros críticos, tanto tiempo y temperatura. No garantiza que el esterilizante haya penetrado en el interior del paquete. Para ello se recomienda incluir indicadores internos tipo grado 4 y 5. Las pautas recomiendan combinar indicadores externos e internos. Los externos que confirman la exposición y los internos son los que aseguran la penetración y cumplimiento de condiciones en el núcleo del paquete. Carga de materiales y autoclave o esterilizadores. La distribución adecuada para permitir circulación de vapor o gas. La carga debe colocarse de forma vertical o diagonal, debajo de espacios entre paquetes para que facilite la circulación del vapor y evitar de esta manera las bolsas de aire. Y no se debe apoyar los paquetes contra las paredes o las puertas de las cámaras para poder prevenir zonas frías. La separación entre el paquete para evitar puntos fríos. Los paquetes deben dejar un espacio libre en su contorno, garantizando así que el vapor penetre uniformemente. Y las cajas metálicas para calor seco poco deben superponerse ni tampoco apilarse. No sobrecargar las bandejas. Ya les decíamos, incluso la norma técnica mencionaba, no debería pasar de los 4 o 5 kilogramos. Bien, no debería extender las dimensiones de 28 por 28 por 47 centímetros. Y aquí un resumen detallado de lo que habíamos estado hablando. Espacios verticales diagonales permite circulación de vapor y evita bolsas de aire. Evitar contacto con paredes o puertas permite una área con baja temperatura, o sea, puntos fríos. Peso máximo por paquete de 4 a 5. Dimensiones permitidas entre 28 por 28 por 47 centímetros. Aquí también tienen un cuadrito, ¿no? Donde se puede evidenciar el tiempo que dura cada tipo de paquete según los envolvedores. Por ejemplo, el de grado médico 100% celulosa, con un empaque de papel blanco. Envolvedor único, 3 meses. ¿Qué tipo de materiales van a ir ahí? Aquí lo tiene este cuadrito. Los grado médico bilaminados, como papel plástico con capa transparente, etcétera, de doble envolvedor, incluso hasta 1 año. Estos van a ir a artículos pesados, artículos con puntas, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Método de esterilización. Los métodos de esterilización, de una vez que ya se han empaquetado. Todo artículo crítico debe ser sometido a algún método de esterilización según su compatibilidad. Ya puede ser por vapor saturado, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno con plasma y calor seco. En el autoclave ya sabemos que este método es el más común para artículos resistentes de calor compatible con la humedad. De calor seco, pues puede tener una temperatura típica de 160 grados centígrados por 2 horas, 170 grados centígrados por 1 hora y 180 grados centígrados por 30 horas. No se debe usar material textil o papel aquí. Peróxido de etileno, o más conocido como ETO, es un método de baja temperatura para materiales termosensibles. Se usa ciclos automatizados con control de tiempo, temperatura, humedad y concentración. El plasma de peróxido de hidrógeno son métodos de baja temperatura para materiales sensibles también y diversos tipos de carga. Utilizan el plasma que es altamente eficaz para pocos residuos tóxicos.
Y químicos, que son los ya en desuso, ¿no? Como los de vapor formaldehído, son métodos de baja temperatura y usan compatibles con algunos materiales. Lo de radiación gamma, como les explicaba al inicio, el MINSA no tiene un manual detallado acerca de la radiación gamma. ¿Por qué? Porque este tipo de esterilización por gamma o radiación se da más que nada industrialmente, no en los hospitales. Y aquí tienen un cuadrito en resumen de todos los métodos de esterilización en cuánto tiempo de temperatura, uso principal y observación. También lo van a tener esto. Esto es según la norma técnica aquí en el Perú. Por ejemplo, si hablamos en el autoclave, una temperatura general de 121 a 134 grados centígrados. Se maneja en cierta temperatura. Uso principal, material compatible con la humedad. Acero inoxidable, ¿no? Observación es rápido, eficaz y requiere validación y registro. Y si hablamos del plasma con peróxido de hidrógeno, es de baja temperatura, uso principal, material delicado, ciclos específicos, observación eficaz, pocos residuos, requiere validación también. Y así sucesivamente, ¿no? Ahí les mencionaba de la radiación, no térmico, su uso principal es en industrias, más no en clínicas. Clínicas me refiero a hospitales, ¿no? Observación, no recomendado en hospitales. Ya les mencionaba ello, ¿no? Pero se tiene que mencionar igual porque estamos hablando de procesos de esterilización. Control de calidad en la esterilización. Hablábamos anteriormente de los indicadores. ¿Qué quiere decir y qué nos dice la norma técnica acerca de los indicadores? Porque es importante. Cuando tú vas a realizar un empaquetado o vas a envolver un paquete médico, pues necesitas conocer qué tipo de envolvedores y cómo así los tipos de... ay, se me fue de la mente ahorita si les estoy mencionando. Los tipos de control de esterilización, estos indicadores. La norma técnica, ¿qué nos dice acerca del control de calidad en el proceso de esterilización de estos indicadores? Todos los procesos de esterilización deben de ser controlados y monitoreados por medio de monitores físicos, indicadores químicos y biológicos. ¿Para qué? Para asegurar la calidad del procedimiento y método, que es indiscutible en el uso de indicadores para monitorizar la esterilización de estos. Se clasifican en tres grupos principales, lo que ya les mencionaba: físico, químico y biológico. Los monitores físicos, por lo general, estos están constituidos por ser dispositivos incorporados en la esterilización, como termómetros, manómetros o sensores, como esta de aquí que ustedes ven. Lo de químico. Los indicadores químicos son estas las que ustedes ven en este cuadrito, y en este cuadro más grande tienen un resumen de todo lo que necesitan saber según cada clase. Si hablamos de indicadores químicos, contamos con 6 clases. Los de clase 1 son indicadores para el proceso. ¿Cómo así? ¿Dónde se van a encontrar ubicados? Externamente. Por ejemplo, las cintas. Las cintas son externas. Su función principal confirma que el paquete fue expuesto al proceso de esterilización. ¿Cuál es el parámetro que evalúa esto? Un parámetro nada más se evalúa. Por ejemplo, la temperatura o tiempo. Ejemplo, la cinta adhesiva. Y así sucesivamente. En este cuadrito está básicamente tratado de resumirlo para que ustedes lo tengan en cada, ¿no? Tipo de clase, nombre, ubicación, función principal, parámetro que evalúa y ejemplo en qué tipo de uso se puede utilizar. Y así sucesivamente. Las variables críticas, ya mencionamos: a vapor, calor seco, óxido de etileno, formaldehído, plasma y radiaciones ionizantes, que no es lo que se usa. Tenemos seis clases. De proceso, 1. El 2 es de pruebas específicas, como el test de Bovidic. La de 3 es de un parámetro, corresponde a una variable crítica del proceso. La de 4 es de parámetros múltiples. La de 5 son de parámetros integrados, ¿no? Con un 75% de confiabilidad.
Y la de clase 6 son emulidores. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un 95% de confiabilidad. Los químicos de clase 1 son las cintas adhesivas, por ejemplo, ¿no? Ya les mencionaba. Estas van a cambiar, van a virar de color, así como lo tenemos en esta imagen, ¿no? Son de clase 1, son indicadores externos y de proceso. El objetivo es que diferencian los paquetes que han sido procesados de aquellos que no han sido procesados. Contienen un indicador que reacciona en el proceso de esterilización, son las cintas testigos, reaccionan al proceso de vapor. Luego tenemos a los de clase 2, como los indicadores específicos, como el test de Bovidic, ¿no? Es una prueba específica, ¿no? Que se realiza en el autoclave. Prueba específica para esterilizadores. Esto demuestra, este test de Bovidic al virar de este color característico amarillo al color negro, cuando vira esto, demuestra que hay ausencia de aire y otros gases dentro de la cámara de esterilización. Y solo así se puede decir que ya está aceptable para usarlo. Aquí tenemos. Cuando ya hay un mal error o se ha detectado algo, no es que no va a virar, pero va a tener este tipo de característica, ¿no? No completa. Bueno, ya les había mencionado de ella. Indicadores químicos de clase 3 son los parámetros únicos que se utilizan, ¿no? Son indicadores químicos que evalúan solo un parámetro del proceso, nada más. Aquí tenemos, ¿no? Es de diseño para responder a una variable crítica. Está ubicado, o dónde lo vamos a ubicar, en cada paquete para su posterior y respectivo proceso de esterilización. Aquí lo tenemos. Así va a ser. Indicadores 4, multiparámetros. Este indicador está hecho para responder 2 o más variables críticas de esterilización. Los indicadores 5. Este indicador responde todas las variables críticas, ¿no? Y esta también va a virar de contenido, ¿no? En el punto de aprobación, ahí como tenemos, viene de esta forma y vira de esta forma. Un color gris se ve, ¿no? Como si fuera un termómetro, se llena esa parte del centro de una característica. Indicador integrado interno. Tenemos otro tipo de indicadores de grado 3, los emulidores. Estos grados de grado 3 son verificadores del ciclo de reacción a todas las variables críticas de clase 5. Solo a variables críticas de esterilización. Y de clase 6 igual a ciclos y variables de evaluación que evalúa el proceso de calidad o no. Y aquí un resumen a lo que les había mencionado anteriormente. También tenemos indicadores biológicos. Estos indicadores biológicos son dispositivos inoculados, ¿no? Con esporas de microorganismos no patógenos y altamente resistentes. ¿Cuál es la desventaja de ello? Los resultados no son inmediatos. La lectura se da entre 12 y 72 horas después del proceso. Aquí tenemos, ¿no? Esa es la desventaja de ello. Tenemos indicadores biológicos de primera generación, de segunda y tercera generación. Los de primera generación son tiras de papel con esporas. Se tiene que llevar al laboratorio. Tienen una incubación de 2 a 7 días. Los de segunda generación son los que contienen estos frascos. Son frascos que contienen tiras de esporas y en el medio un cultivo. Después del proceso de esterilización, se rompe esta ampolla. Estas cambian de color por la presencia de bacterias y el mismo color por el proceso exitoso, ¿no? Si presenta, si encuentra un tipo de bacteria, cambia de color a otro color. Pero si no, es que quiere decir que está adecuado el proceso. La de tercera generación. Este indicador funciona muy parecido al anterior, a la de segunda generación. Indicadores que detectan enzimas, como la A o la D. Son enzimas
de proteínas. Y así sucesivamente, ¿no? Procedimientos básicos del uso de indicadores biológicos en incubadoras, ¿no? La autoclave incuba a 46 a 56 grados centígrados, ¿no? Para óxido de etileno, incubar a 37 grados centígrados, ¿no? Romper la ampolla al introducirse la incubadora, ¿no? Y la lectura del resultado puede ser en 48 horas. Aquí tienen también algún cuadrito resumido de todo lo que estamos mencionando ahora. Y finalmente, para terminar, almacenamiento del material estéril. ¿Qué necesitamos saber? Que cuente con condiciones ambientales, una temperatura que maneja según 18 a 20 grados centígrados, una humedad relativa de 35 a 55 grados centígrados y un recambio de 10 recambios de aire por hora. Importante, también que cuente con un espacio y una ubicación específica. Tiene que contar con una característica de 20 a 25 centímetros del piso, de 40 a 45 centímetros del techo y de 15 a 20 centímetros de la pared. No puede estar ni muy apegada ni muy alejada tampoco. Y también tiene que cumplirse el método de primero en vencerse, primero en salir, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar mucho. No podemos guardar un material, ¿no? Porque esto podría corresponder a que fácilmente se va a vencer, ¿no? Entonces, ni apenas vemos que ya son materiales que tienen poco tiempo de durabilidad del proceso de esterilización, esos son los que primero tienen que ir saliendo, ¿no? Porque se aplica más que nada para garantizar que no se use el material se haya perdido su esterilidad, ¿no? Y se mantenga un control eficiente de stock y se minimice la pérdida por vencimiento también. Y una vigilancia de integridad adecuada. Y finalmente, estas son las buenas prácticas del MINSA, ¿no? Aspecto de temperatura ambiental, las recomendaciones, humedad relativa, ventilación, altura de almacenamiento, ¿no? Integridad del paquete, revisar siempre el estado. La zona exclusiva y limpia, solo el personal autorizado, alta limpieza y control de inventario. Bien, con esto hemos concluido. Vamos entonces a las preguntas. Tenemos algunos minutos todavía para terminar. A ver, vamos con la primera pregunta, María Vargas. A ver, si se tiene un instrumental con corrosión, ¿cómo se trata esto? Y hay una solución para usar. El instrumental debe de tener mantenimiento. ¿Quién lo hace? Hay casas comerciales, en fin. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Si se tiene un material de corrosión, pues contarles tristemente y decirles que no hay solución. No es que lo mandas a las casas de mantenimiento y realizan un pulido y ya está. No, ese es un material que ya está corroído. Tiene daño interno. Es imposible, no se va a poder. ¿Ya? Eh, a ver, ¿hay solución? No hay solución, como les decía. Por eso, pero sí hay prevención. ¿Cómo le puedes prevenir? ¿No? Observando. Después del lavado, tienes que ir observando tu instrumental, cuidando el proceso de secado, ¿no? Recordemos que el hecho de que nosotros no cumplamos este proceso de secado puede generar manchas. Y si no cumplimos el proceso tal cual como es la limpieza, lo que va a generar, pues, son picaduras, corrosión galvánica, etcétera, que en fin, esto se va a generar principalmente microscópicamente por la formación de biofilm, ¿no? A ver, de ahí mencionabas, ah, ya, ¿el instrumental debe pasar un tipo de mantenimiento? Claro que sí, ¿no? Entonces, como les menciono, una inspección más que nada, ¿no? Una inspección según el MINSA, ¿no? Que nos manda a cumplir ello también, ¿no?
Bien, vamos entonces con otras preguntas. Muy bien. A ver, Juan David, los Anodex antes de empacar se lavan. Para aquellos que quizás no conocen de estas abreviaturas, ¿no? Los Anodex son instrumentales quirúrgicos de acero inoxidable anodizados o similares a ellos, ¿no? Estos se deben lavarse antes de ser empacadas, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿si se lavan estos Anodex antes de empacar? Sí, el lavado es obligatorio, no se puede obviar ello, ¿no? Entonces se hace un prelavado inmediato. Luego de este prelavado inmediato en el quirófano, se hace un lavado mecánico manual también, un secado completo, una inspección y prueba funcional y un empaque de esterilización. Vamos con otra pregunta. A ver. A ver, otra pregunta, Norma. Una pregunta, ¿un autoclave se esteriliza en bandeja de metal? El material envuelto en papel crepado es parte... Ah, ya, ok. Bien. Se puede colocar, entonces tu pregunta sería, ¿se puede colocar el material envuelto en papel crepado dentro de una bandeja de metal para poder pasar el proceso de esterilización en un autoclave? Supongo que a eso se refiere tu pregunta. Sí, sí se puede. Es una práctica común y también aceptada siempre que se cumple o siempre que se cumplan ciertas condiciones, ¿no? A ver, otra pregunta, vamos. A ver, Luis. Los materiales instrumentales con respecto al enzimático o líquido es necesario la temperatura del agua para que se active la limpieza. Excelente observación, ¿no? Luis. Sí, la temperatura del agua es fundamental, como lo mencioné, para que los detergentes enzimáticos, ¿no? Funcionen de una manera efectiva, ¿no? Esto es importante, ¿no? Sí, sí, tienen que estar a una temperatura fundamental. Preferente, pues, a lo que indique el fabricante, ¿no? Recuerden que las soluciones de limpiezas que contienen enzimas activas, como las proteasas, las lipasas, las milasas, lo que les mencionaba, son las que van a descomponer primeramente, pues, la materia orgánica, como la sangre, la mucosa, perdón, grasa, tejidos, ¿no? Y estas tienen que estar a cierto tipo de temperatura, ¿no? Lo que nosotros por lo general, pues manejamos, ¿no? O la mayoría de detergentes enzimáticos los fabricantes recomiendan que deben trabajar mejor a una temperatura tibia entre 30 grados a 45 grados, ¿no? Entre 40 grados también. Los de temperatura fría, los de 20 grados y temperaturas altas, si no me equivoco, de 50 a 55 grados, ¿no? Son los que van a desnaturalizar más que nada las enzimas, inactivándolos por completo. Bien, con estas preguntas hemos terminado. Vamos a dar a finalizar el tema del día de hoy. Bien, a ver, hay otra pregunta. Vamos entonces. Ya, a ver, con esta pregunta terminamos, ¿ya? Pues ya estamos fuera de la hora. A ver, dice Norma. Ya, a ver, quiero entender. En el galón, ya, en el galón dice la cantidad de agua, pero no dice si es tibio o frío. Bien, si el envase de detergente enzimático, a lo que te refieres del galón, indica la cantidad de agua, pero no especifica la temperatura,
igual podría tener una guía, ¿no? O como para poder seguir una guía según el fabricante, ¿no? Como les mencionaba, ¿qué hacer si el detergente enzimático no indica la temperatura de agua? Por lo general, usar un estándar, ¿no? Usar agua tibia entre 30 grados a 45 grados. Por lo general, como te digo, manejan en 40 grados, ¿no? A menos de que el fabricante te diga lo contrario, ¿no? O se visualice, ¿no? Bien. O, bueno, este tipo de grados de temperatura de 30 grados a 45 grados centígrados es algo universal recomendado, que la norma que las organizaciones mundiales como la AMI y la CDC de Estados Unidos indican también. Bien, vamos a dar entonces por finalizado el tema del día de hoy, esperando pues, agradeciéndoles igual su participación de ustedes y agradeciendo también a la Casa de Estudio por la confianza. Bien. Gracias a todos. Buenas noches con todos.